Voy a empezar a grabar. Ok. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un Play Talks más. Ya sabéis que son charlas para el bienestar emocional y desde un enfoque sistémico, integrador. Y con ello lo que vamos a buscar es mejorar un poco la calidad de vida, tanto nuestra como de las personas que más queremos. Al final, recordad que lo más importante es que nosotros hagamos el cambio y a través de nuestro cambio es posible que nuestro entorno también cambie un poco. En este Play Talks de hoy voy a hablar sobre las exclusiones en la familia, las exclusiones en el sistema familiar. Una familia es un sistema de personas. Espera un momentito, vale, ok, es que tengo aquí, perfecto. Sí, vale, sí, perdón. No sé en qué punto. Sí, se me escucha ahora, ¿eh? Vale, gracias. Vale, estaba diciendo que el sistema familiar es un sistema de personas que están unidas entre ellas por un parentesco y que hay como unos lazos invisibles que une a cada uno de estos miembros, creando un vínculo muy fuerte. Y lo que ocurre es que cuando pasa algo a un miembro, afecta a todos. Si lo vemos en la naturaleza, pues sería como una tela de araña, que cuando esta tela de araña está perfecta, fantástico, pero cuando se tira un poquito, pues toda la tela de araña se mueve, pues estos serían diferentes miembros de este sistema familiar. Esta manera de que nos afecte aquello que sucede a otra persona en nuestro sistema familiar puede ser de forma consciente o inconsciente. De forma consciente es cuando le ha pasado a algún familiar y sí o sí nos toca. Y de forma inconsciente tiene que ver con aquellos patrones o con aquellos comportamientos que muchas veces realizamos en nuestra vida y que no sabemos por qué lo hacemos hasta que aparece que estamos repitiendo un patrón de algún miembro que estuvo antes. Ok, vaya a ver, aquí, vale, ok, fantástico, creo que más o menos ya está. Bien, voy a ver, esto voy a silenciar los micros, por favor. Vale, em, cuando estamos hablando de exclusiones, estamos hablando de miembros que muchas veces no se tienen en cuenta porque estamos en una sociedad en que hay una serie de normas, una serie de conceptos que nos dicen que es normal apartar de nuestro entorno todas aquellas personas que son malos ejemplos por algún tipo de conducta que no es muy apropiada. Y muchas veces esta conducta no apropiada tiene que ver sobre todo con las normas que rigen el sistema familiar. O sea, hay unas normas que rigen la sociedad y otras normas que rigen el sistema familiar. Y estas normas que rigen el sistema familiar nos dicen que hay personas. Por favor, sí, os explico. Cuando entréis, apagar los micros, ir apagando los micros. Leire, ¿tienes el micro encendido? Por favor, apágalo, porque cada vez que intento apagarlo me estoy apagando a mí mismo. Es muy curioso, ¿vale? Entonces, gracias, muy amables. Pues hay unas normas que tienen que ver con lo social y unas normas que tienen que ver con lo familiar, y estas normas vienen a través de juicios
o de creencias que hay cosas que no son correctas. Entonces, si hablamos de personas excluidas, son todas aquellas que no fueron vistas, o sea, no se tuvieron en cuenta, no fueron respetadas, fueron despreciadas directamente o fueron olvidadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo que serían los excluidos en un sistema familiar. Y en muchísimas ocasiones a estos excluidos no los conocemos. No los conocemos, o sea, no es que digas, sí, el excluido es papá, que puede ser papá, pero a veces este excluido está en una generación anterior y no los conocemos, porque están trabajando de forma inconsciente. Y estas personas excluidas lo único que buscan es ser miradas, ser respetadas, ser tenidas en cuenta y darles un lugar. Esto lo iremos viendo un poquito más adelante de la sesión, ¿vale? Imaginaros que ha sucedido algo muy fuerte, algo muy vergonzoso, y que este acto que ha sucedido vergonzoso, estás en la familia y aquella típica de frase de esto no ha ocurrido, de esto no se habla jamás. Esto empieza a aparecer un secreto, y este secreto lo que ocurre es que, sin darnos cuenta, produce una exclusión, ¿vale? Cuando aparecen estas exclusiones en generaciones posteriores, hay alguien que posteriormente repetirá ese patrón de una forma otra vez consciente o inconsciente. Y cuando se produce esta exclusión, lo que impide es que en el sistema familiar fluya el amor, fluya la energía de amor, y entonces ahí se produce un estancamiento y las personas nos quedamos enredados en los destinos de estas personas excluidas. Para que tengamos clarísimo, que esto seguramente algunos de los que estáis aquí ya lo sabéis y quizás otros no se tengáis en cuenta, cuando en un sistema familiar se tiene que tener en cuenta, se tiene que incluir a aquellos que murieron en destinos trágicos, en destinos violentos, también sobre todo aquellos que lo hicieron muy jóvenes o cuando son muy pequeños o cuando están en el vientre de mamá. Esta mañana tenía una sesión y la clienta me ha explicado que eran 3 hermanos y después resulta que habían aborto en el primer lugar y en el último lugar. Cuando se lo he dicho, se ha puesto a ir porque ya lo había trabajado. Pero hay personas que no son conscientes de que estos abortos, ya sean voluntarios o sean naturales, acaban influyentes y se tienen que contar. Si no se tienen en cuenta, es posible que se conviertan en excluido y que después empiecen a aparecer las dificultades en otras personas del sistema. Cuando miramos también a estas personas, que es importantísimo tener en cuenta, también tenemos que mirar a aquellos hermanos que murieron y que a través del nacimiento de otro hermano, lo que se hizo es tapar ese dolor. Entonces, si no se hace esta mirada amorosa a quien dejó el lugar, se produce la exclusión y algún hermano posterior tiende a seguirlo. Cuando hablo de seguirlo me refiero a seguirlo. Sabéis que tenemos 2 energías, una de Tánatos y una de Eros. La de Tánatos nos conduce a lo que sería la muerte, la de Eros nos conduce a la vida o al placer. Entonces, lo que nos ocurre es que si no miramos a ese hermano que dio el lugar, algún hermano posterior lo que hará es seguirlo a esa energía de Tánatos a través de una enfermedad, de algún accidente o de alguna situación de riesgo. Cuando he dicho darles el lugar, para que se entienda lo que ocurre, es que en algunos sistemas familiares, cuando una criatura no llega a la vida,
o sea que está en el vientre de mamá y nace a través de la muerte, para que entendamos, pues se tiene un hijo para tapar ese dolor. Entonces, ese primer hijo, que es el que se ha ido, da el lugar al segundo. Porque seguramente que si ese primer hijo, o segundo o tercero, hubiese nacido, el siguiente embarazo no se hubiese producido por un tema de tiempo o quizás de cambio de destino. Entonces es importante darles ese lugar. Cuando voy a hacer una pequeña demostración con los muñecos, voy a cambiar de cámara. Ay, perdón, me he equivocado. Ahora, un segundo. Fantástico. Y ahora también aquí en Instagram voy a cambiar un poquito así. Ok, fantástico. Bien, cuando en un sistema familiar, pongamos en un sistema familiar, haremos un sistema así básico, cuando se está viendo, ¿verdad? Sí. Cuando en este sistema familiar se produce un vacío, pongamos este vacío, hay alguien del sistema que sí o sí va a intentar ocupar este lugar. Y esta manera de ocupar el lugar puede ser que un hijo o una hija haga este movimiento interno de colocarse en el lugar de mamá o en la pareja de papá, o se puede producir, por ejemplo, de atrás hacia adelante. Se produce este vacío y puede ser que alguien ocupe este lugar. Esto tiene que ver para que el sistema familiar pueda mantenerse entre comillas, a salvo. Pero cuando se produce esto, quizás esta persona ya no se tenga en cuenta y más adelante no se hable de ella porque lo que ha sucedido fue tan grande que no pueda sostenerse. Entonces, en este movimiento se puede llegar a producir una exclusión. Cambio de imagen. Ahora, bien. Un segundo. Vuelvo a cambiar aquí. Ok, fantástico. ¿Quién puede ser un excluido dentro de un sistema familiar? Por ejemplo, puede ser un pariente lejano que tenía un problema con el alcohol, que era alcohólico y que nunca se invitaba a las celebraciones, se apartaba, esto podría ser. También puede ser un hijo o una hija fuera del matrimonio. Puede ser por ejemplo, un hermano de un abuelo que cuando recibió la herencia o cuando tenía que gestionar la herencia, lo que hizo es despilfarrarla y dejó a la familia en un lugar de auténtica carencia. También puede ser alguien que cambió de religión, en un momento dado cambió de religión. Puede ser la oveja negra de la familia, esa persona que es tan, podríamos decir, revolucionaria que no interesa que se tenga mucho contacto, entonces sería la oveja negra. También puede ser aquel familiar que se suicidó y que ya sabéis que muchas veces el tema del suicidio es un tema que duele tanto que no se habla, entonces también puede ser esta persona. Pueden ser también en algún momento dado, cuando ha habido un caso de perpetradores y víctimas, pues puede ser que un asesinato y que en este caso las dos personas, tanto la perpetradora como la víctima, puedan convertirse en excluidos por el daño que puede producir la historia en el sistema familiar. Fijaros una cosa, en el tema de un asesinato y alguien que fuera asesinado, es mirar el destino difícil, sobre todo del asesinato, del que ha sido asesinado, y también mirar al destino del perpetrador, porque al final, si entramos de quién hizo quién, sí que estamos entrando en el juicio y lo que hacemos es mirar el acto. O sea, en el acto de que alguien perpetre hay dolor y en el acto de ser perpetrado también hay dolor. Entonces,
En estos movimientos es importante tener en cuenta solo el acto y no entrar en juicios, al margen de que pueda doler, por supuesto, ¿vale? También imaginaros cuando un jefe abusa de una de... Espera, un momentito, a ver cómo lo hago yo esto, un momentito, ¿eh? Cuando la hija de un trabajador es violada o abusada por algún miembro de nuestro sistema familiar. Ahí también se produce una exclusión seguramente del miembro y de esta persona que se va tapando. Entonces, a partir de aquí podemos ver que hay muchísimas personas que pueden ser excluidas en el sistema familiar. Recordad, abortos que sean naturales o voluntarios, simplemente. Y otra vez ocurriría lo mismo. Si miramos lo que es una pérdida de una criatura, es simplemente mirar esa pérdida, no entrar en por qué fue ni cómo fue, simplemente darle un lugar y darle un lugar desde el amor. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda que os venga? ¿Alguien tiene alguna duda? Carolina dice que no. Alejandro tampoco. ¿No? Isabel, Beatriz, Laura. Todo ok, vale, más o menos se está entendiendo. Perfecto, fantástico. Me viene una pregunta. ¿Alguno de vosotros, de vosotras, de los que estáis aquí en este momento, siente que está excluido del sistema familiar? ¿Siente que se ha autoexcluido o siente que está excluyendo a alguien? ¿Alguien podría identificar si es excluido, si se ha autoexcluido o está excluyendo algo? Gracias, Amelia, gracias. Laura, tú quieres decir algo, ¿verdad? Sí, No, ha cerrado el micro, Mónica, dale otra vez al micro. tengo un hermano que la herencia de que nos dejó mi mamá la repartió menos a mí. Entonces, yo lo excluí. O sea, tengo, no sé, como 15 años que no le hablo, no sé nada de él, de su esposa, de sus hijos, nada, nada, nada. Y no tengo ganas de verlo. Pero Ajá. entonces, ¿cómo es mirarlo con amor? Vale, esto iremos un poquito más adelante. Después, mira, a ver si podemos mirar con amor. Mira, es muy curioso porque lo que has dicho es que él te dejó sin herencia a ti y has dicho, y yo lo excluí. ¿Sí? Sí, pero él me excluyó entonces. Claro, claro, aquí está el movimiento, Laura. Claro, Ajá. él te excluyó de un buen inicio. O sea, si tenía que hacer la repartición y repartió entre todos los hermanos, en el momento en que no reparte contigo, pues te está excluyendo. Después tú lo Ujú. que haces es la exclusión. Y entonces ocurre una cosa muy curiosa dentro de este movimiento que has planteado, que sería como la venganza. Ujú. O sea, por un lado, a mí me excluyes y por otro lado, yo te excluyo. ¿Sí? Entonces, ahí en este proceso no hay mirada amorosa. Ujú. Ahí lo que se ve es una parte de rencor, al Ujú. margen de lo que estuviera bien o estuviera mal. Yo lo que puedo ver es que en tu caso sí, sí o sí, hay esa parte de rencor porque dices en 15 años no le he hablado. Eh, Ujú. mm, Sí, ¿cómo te resuena esto que te estoy diciendo? Sí, es eso, es eso. Es eso, ¿no? Él me excluyó, no lo había yo visto así y yo lo excluí, ¿sí? Y Es sí, que... hay rencor porque no lo quiero ver. Mm. Vale, Ujú. ok. Bien, veremos a ver si después, más adelante. A ver, Ujú. gracias, Laura, ¿eh? De A ver, nada. ¿quién más ha puesto aquí? Cristina dice, mi hija en la familia de su padre y quizás también mi abuelo. Entiendo, Cristina, no sé si quieres explicar un poquito así, si no, entiendo que sí, esto puede ocurrir. eh, sí, Alejandra, sí, todos tenemos
Sí, sí, al final sí, también están todos. Pero hay algunos que son muy evidentes. Por ejemplo, en el tema que estaba comentando Cristina, ocurre esto, ¿eh? Hay hijos que, como se parecen a un sistema o al otro, hay una parte del sistema que los excluye. Entonces, eso también provoca esa parte de dolor. Lo más curioso es que estos miembros están ahí, pero hay un sentimiento interno de que no pertenezco. Y claro, quizás también mi abuelo, entiendo que este abuelo sería por parte de mamá, sería ahí, sería este lado, y que es, perdón, Si quieres te lo comento. sí, por favor, Por parte de mi abuelo era alcohólico y sí, maltratador. Y entonces, pues bueno, de él no se habla, mi padre no habla y bueno, yo no tengo ni una foto de él, no le he visto nunca. o sea, me estás diciendo que es el padre De mi padre. de tu padre. Y luego yo sufrí maltrato por parte de mi hija también. Ujú. Vale, Y una cosa es el maltrato, que ahí podría ser la repetición quizás de patrón para que el abuelo sea mirado. Fijaros una cosa, lo que he dicho antes de las generaciones posteriores. Si ocurre esto de que una hija maltrata a la madre y que hay una historia de que quizás ese abuelo tenía este mismo comportamiento, es posible que el proceso sea que mires, se tenga que mirar con amor a este abuelo excluido para que lo que es la relación cambie, en este caso con tu hija. ¿Entiende? claro, yo también sufrí maltrato por parte de mi padre, ¿Sí? no al nivel de lo de mi abuelo, pero bueno, Ah. está Entonces, repitiéndose. en Y luego, dime, dime. y luego por la parte paterna, mi hija pues no se habla con su padre, pero su abuela tampoco se habla con sus hijos y tampoco se habla con mitad de la familia. Y entonces pues está mi hija ahí aparte. Y tampoco la quieren porque también hubo un niño no nacido que se llama como el padre de mi hija. Y bueno, tienen ahí una historia, pues eso, de no hablarse en años. Entonces, digamos, mi ex suegra no se habla, la abuela de mi hija no se habla, no se hablaba con sus cuñados y con su suegra, tampoco le hablan dos de sus hijos y el padre de mi hija, que es uno de los que no se habla, tampoco habla a su hija. Y ahí estamos. Claro, a partir de aquí, antes preguntaba Laura cómo se hace el movimiento de mirar con amor. A partir de aquí, uno de los o sea, un proceso sería mirar todo esto que está contando, en este caso está contando Cristina, y darle un lugar. O sea, no es tanto no quererlo cambiar, porque claro, lo que nosotros queremos hacer es cambiar toda esta situación. ¿Sí? No, yo no lo quiero cambiar. Tú no lo quieres cambiar, No, ¿no? a ver, es que esta no es mi guerra, ¿sabes? Esta es Ya, la de mi hija. Yo he cambiado lo del maltrato y eso, eso ya está. Pero lo otro es que siento que no me concierne. Cuando mi hija vale. quiera hacerse una constelación ella para constelar la familia de su padre, pues lo tendrá que pedir ella. Pero yo no tengo problema con eso. Vale, ok, vale, déjame rectificar esto, ¿eh? Si, por ejemplo, un padre o una madre no tiene ningún problema con que la hija no se hable con el padre, que no le influye, pues nada. Entonces, lo único que pasaría es que si en algún momento una relación que tiene que ver con nuestros hijos nos afecta como padres, ahí sí que podemos hacer el movimiento nosotros para ver qué es lo que nos está resonando y para cambiar esta mirada de nosotros. No tanto de ellos, sino de nosotros. ¿Me he explicado ahora? Bueno, pero yo lo respeto mucho, sé Esto. que es lo que tienen ahí. Mi hija tiene 21 años, entonces cuando ella sienta que necesita mover eso, que tiene algún problema, que la duela o algo, pues ya como hablamos mucho, pues Perfecto. yo creo, Gracias, vamos, que gracias, no. Cristina. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ti, gracias. Sigo, ¿eh? Dice que Alejandra toda la casuística y tira porque le toca. Sí, como el caso también de Cristina, hay familias en las que hay mucho conflicto y también se producen muchas exclusiones. Entonces, estábamos hablando de quién puede ser una persona excluida en un sistema familiar, incluso podemos ser nosotros mismos porque haya un interés, ¿no? Entonces, puede haber distintos tipos de exclusión. La primera es
un tema de una autoexclusión por parte nuestra, es cuando a veces sentimos que no formamos parte de ese sistema familiar. Es como esa sensación de que yo aquí soy tan raro que no sé ni cómo encajo, cómo puedo encajar aquí. Entonces, lo que hace la persona es apartarse del sistema familiar, ¿vale? Entonces lo que hace es autoexcluirse. También puede ocurrir cuando una persona, al margen de que no se sienta en su sistema familiar, se sienta más conectado con el sistema familiar de su pareja. Entonces lo que hace la persona es conectarse con ese sistema familiar con el que siente que hay una mayor implicación. Entonces, por un lado puede ser que tú seas una persona individual y que digas, me aparto, pero por otro lado puede ocurrir que te conectes con la persona de tu sistema, con el sistema familiar de tu pareja. También si alguien ha cometido algún acto vergonzoso, lo que puede hacer esta misma persona es autoexcluirse de la familia, ¿vale? O sea, la he cagado y como la he cagado lo que hago es me aparto. Y entonces lo que puede ocurrir también en este movimiento de que me aparto porque la he cagado mucho es implicarse con la familia o con las personas a las cuales ha hecho daño. Entonces ahí pasa y se convierte, pongamos, si ha sido un perpetrador, se convierte en ese salvador de aquellos que ha hecho daño, ¿vale? Y otra manera de autoexcluirnos sería si cuando queremos hacer las cosas de una manera sí o sí y lo que hacemos es retar al sistema familiar y entrar en juicio y crítica, ¿vale? Esto sería una forma de que nos autoexcluyamos nosotros. Otro tipo sería, pongamos, cuando ha habido alguna conducta vergonzosa, pero ¿qué ocurre? Que no es que la persona se autoexcluya, sino es que el sistema lo que hace es apartarlo porque deshonra el nombre de la familia o del sistema familiar. Y además ocurre lo siguiente, cuando esta persona ha hecho una conducta que no era correcta, pongamos, el sistema familiar, la familia puede sentir de que por culpa de esta persona, el sistema familiar, o sea, las personas de esta familia, son juzgadas, criticadas exactamente igual que esa persona que cometió el acto. Esto es lo típico de, claro, es que tú eres Alsina y como eres Alsina ya sabemos de qué palo vas. Entonces es como que alguien en el sistema la ha cagado, entonces todos se meten en el mismo saco. Entonces lo que hace la persona es, no, este ya no forma parte. También puede ocurrir cuando ha habido un dolor muy, muy profundo en el sistema familiar, o también ha habido mucha vergüenza y mucha culpa, y aparece, por un lado, una contradicción que es, claro, el sistema familiar quiere a esta persona y al mismo tiempo van a tapar el acto. Entonces, por un lado, sí, pero no, pero sí. Y también, en este caso, lo que ocurre es que hay una presión muy fuerte. Nadie habla del tema, este tema o el dolor, nadie, y sin darse cuenta, poco a poco se va excluyendo a la persona y a lo que ha ocurrido. Y otra manera de la exclusión, pues podría ser cuando, para que entendamos, hay la buena y la mala conciencia. La buena conciencia es, en mi sistema familiar se hacen las cosas de esta manera. Y entonces yo hago las cosas de esta manera porque pertenezco al sistema familiar. Entonces seguimos las normas. Esto es la buena conciencia. La mala conciencia es cuando empezamos a hacer las cosas de forma distinta. Hasta ahora se habían hecho de una forma y ahora a partir de aquí hay miembros que empiezan a decir que se puede hacer diferente. Entonces, en este momento puede aparecer una tensión en el sistema familiar que lleve a esta separación, y esto es la mala conciencia, ¿vale? Entonces, si este movimiento se produce desde un lugar de integridad, de fuerza interna y respetando las dos maneras de hacer las cosas, ¿sí? Si hay un respeto,
no hay lo que sería la exclusión y esto se convierte en un camino de crecimiento. Pero si se hace este movimiento de hacerlo distinto, desde un lugar de yo soy mejor, o nosotros lo hacemos mejor, o ellos lo hacen mal, o el otro lo hace mal, que ahí aparece el juicio, entonces aparece un rechazo y acto seguido aparece lo que sería la exclusión. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Me decís que sí, fantástico, me encanta que me digáis que sí. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer el movimiento de incluir a esos excluidos, de incluir todo aquello que está... Espera un momentito, aquí. Dice, Alejandra dice, yo estoy llegando o llevo ya tiempo a ese punto de autoexclusión. Porque se puede salir uno del sistema familiar. Claro que tiene sentido plantearlo, Alejandra. Claro, porque si lo planteas, seguramente esta duda es tuya y de la mayoría, ¿vale? Entonces, aquí está la historia. El tema es, pase lo que pase, tú perteneces. Pase lo que pase, ellos pertenecen. Entonces, por un lado, no puedes salir del sistema familiar. Tú formas parte de este sistema familiar. Otra cosa es que lo hagas distinto. ¿Sí? Claro, tú vienes, recordad que desde los órdenes del amor sería, el primero es la pertenencia. Entonces yo pertenezco a mi sistema familiar con todo lo que hay. No con lo que me gusta y lo que no me gusta, no. Yo formo parte de ahí. Entonces, una cosa es que tú hagas el movimiento de apartarte, ¿sí? Pero al mismo tiempo perteneces. ¿Sí? Y ahí viene la integración. Ahí viene esa parte de inclusión. Entonces, ¿cómo se puede incluir a esos excluidos o aquellos actos que pueden mostrarse en el sistema familiar? Lo primero de todo es mirar. Si no tienes ese sentimiento de pertenencia, seguramente sentirás que perteneces a los excluidos. Entonces ahí tú perteneces igualmente, Alejandra. Si Alejandra me pregunta, si no sientes el sentimiento de pertenencia, entonces si no sientes el sentimiento de pertenencia, es que sientes que eres una excluida. Entonces seguramente tú estarás en relación con otros excluidos del sistema. Por eso has dicho que tiro porque me toca, porque tú sientes que perteneces a, entre comillas, aquellos que no pertenecen, ¿sí? ¿Vale? Ok. Entonces, lo primero de todo es mirar sin juicio todo y todos, todo lo que ha sucedido y a todas las personas tal como son. Atención, recordad que esto no es tarea fácil, no es tarea de una charla, es un trabajo que a veces se necesita un acompañamiento y sobre todo pensad que es un tema de crecimiento continuo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, mirar sin juicio lo que ha ocurrido y simplemente ver cuál es el hecho. Si empezamos a ponerle juicios o ponemos etiquetas o ponemos, ahí ya no hay juicio, ¿vale? Cuanto más rechazo o crítica, más influencia negativa aparece en nuestra vida. Cuanto más pongo esa carga en el juicio, más acabo juzgándome a mí mismo y acabo haciéndome daño, ¿vale? Haya hecho lo que haya hecho la persona o las personas o yo, ¿sí? Pertenezco a esa familia, a ese sistema familiar. Entonces es una manera de darle lugar. Y si miras más allá, que esto en la formación Playterapia, pues poco a poco lo vamos viendo, es mirar a esa persona mucho más allá y darnos cuenta de que quizás esté ocupando el lugar de otro excluido. Entonces, claro, en el momento que hay, recordáis, que hemos hecho con los muñecos, cuando hay un excluido, alguien ocupa el lugar, se le da el lugar. Por eso muchas veces los niños lo que hacen es hacer unos comportamientos un tanto extraños y te dicen, hostia, es que se parece a fulanito, que es un pariente del cual no se ha hablado. O sea, hace lo mismo porque está incluyendo a esa persona. Entonces, esta persona lo que está haciendo es
estar al servicio de algo más grande para que se mire a ese excluido o a esos excluidos o a esos actos que pueden ser vergonzosos, ¿vale? Esto sería una parte de cómo incluir. Otra cosa es también, que hablábamos antes, Laura, es darle un lugar en el corazón, ¿vale? Atención, en el tema que has planteado con tu hermano, dar un lugar en el corazón no es cuestión de que tú te vuelvas a relacionar, que le digas qué bien, aquello que hizo lo hizo muy bien, fue todo maravilloso, no hace falta esto, sino es abrir el corazón en una aceptación, en un asentimiento a que, gracias Amelia, gracias, a un asentimiento de que eso fue así. O sea, en tu caso, hace 17 años que tu hermano no te dio herencia. Es así. Y le doy un lugar al corazón. Es así. Y mirar que sigue siendo el hermano. Es así. ¿Sí? Este sería un movimiento de dar el lugar en el corazón. Entonces, al final es un tema de mirar con el amor que se pueda en cada momento. Esto significa que en un proceso de reconciliación es posible que al principio sea muy difícil mirar con amor, pero con un acompañamiento, con un proceso, sí que es mucho más sencillo mirar a esa persona o lo que ocurrió con mucho más amor del que se hacía inicialmente, ¿vale? Si nos mantenemos cerrados en ese rencor, en ese enfado, en esa lucha, no abrimos el corazón. Y claro, si yo pregunto, seguramente el hecho o el hecho que podéis haber vivido cada una de vosotras o de vosotros, dolió en ese inicio, dolió mucho, pero claro, mantener ese mismo dolor 15, 20, 25 años o generación a generación no tiene mucho sentido. Lo digo porque muchas veces es simplemente mirar aquello y reconocer qué es lo que hay. A partir de aquí, simplemente es agradecer, darle un lugar, otra vez, darle un lugar, ¿sí? Darle un lugar. Y recordar que todos estos movimientos no son tanto externos, sino internos. No me sirve de nada decirle muchas gracias y por dentro decirle, eres un cacho cabrón. No me sirve de nada. O sea, yo puedo hacer en casa el agradecimiento y no decirle nada a esa persona. ¿Se entiende esto, no? Ok, vale, gracias. Y también mirar cuál es el precio que se paga, tanto si eres el excluido como si excluyes al otro. ¿Cuál es el precio que se está manteniendo en la historia? Otra cosa también puede ayudar es a preguntar o hablar del tema. Muchas veces esas partes de exclusión no se hablan. Entonces sería como proponer. Hay sistemas que están totalmente cerrados, pero igual aparece algún pariente un poquito más lejano que es más sencillo entablar una conversación y hablar sobre lo que sucedió. O sea, por ejemplo, cuando ha habido algo muy fuerte, pues es posible que papá y mamá no lo hablen, pero quizás una tía, por parte de papá o de mamá, esté más abierta a hablar del tema. Entonces se le está dando lugar. Y cuando se habla, no es tanto de entrar en la crítica, coño, pasó esto, ahora entiendo qué me está pasando a mí o qué está pasando en el sistema. O sea, hablar de ello y darle un lugar. Y al final es un tema de ampliar la mirada, es un tema de abrirnos a algo más grande y darnos cuenta de que todo está en nosotros. Eso, Alejandra, que decías, no pertenezco, todo está en ti. Todo. Y otra cosa que el otro día en el intensivo playterapia que hicimos en Barcelona, pues también fue muy curioso como una persona que quería hacer un cambio en su vida, tuvimos que irnos hacia los ancestros para encontrar ese ancestro que había hecho el mismo movimiento que ella. Entonces ahí, para que se entienda, si la persona, en este caso, que quiere hacer un cambio, que en este cambio seguramente fallará el sistema y sentirá que se excluye o la excluyen, si ve que atrás hay alguien que hizo ese mismo movimiento, ya no está sola. ¿Se entiende esto?
Entonces, ampliar esta mirada y darnos cuenta de que todo lo humano forma parte de nosotros. Y con este movimiento de todo lo humano y ampliación de mirada nos permite tomar fuerza y avanzar en la vida. Estos serían un poco los pasos que podríamos hacer para incluir a estos excluidos o a nosotros si estamos excluidos. Para ellos, recordad que es tener conciencia de que forman parte, de que pertenecen, con luces y sombras. O sea, si alguien dice, no, yo solo me quedo lo bueno de este y lo bueno del otro, ahí está excluyendo otra vez. O sea, nosotros somos seres muy complejos y a veces hacemos cosas maravillosas y a veces hacemos cosas desastrosas. Todo forma parte de nosotros y en este como destino que va mucho más allá. El destino es aquel hilo desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos porque morimos. Entonces, cuando buscamos en el sistema familiar, mucho más allá, que esto con los muñecos se ve muy claro, cuando buscamos quién son los excluidos, no hace falta muchas veces darles una identidad, porque muchos no los conocemos. Simplemente esa energía de decir, aquí falta alguien, aquí no se tuvo en cuenta a alguien. Y entonces en ese momento se les da esa mirada amorosa, de respeto. Otra vez, no sabemos cuál fue el acto, no pasa nada, pero sí que hay un movimiento de abrazar y darle un lugar a esta persona o a estas personas. Recordad que si no se miran van apareciendo exclusiones continuamente. Y pensad que no los podemos solucionar a todos, o sea, tenemos que darles el lugar a algunos. Sí, hay una influencia de 7 generaciones detrás, pero también hay una cosa muy curiosa, Cristina. Cristina dice que hay una influencia de 7 generaciones hacia atrás y 7 hacia adelante. ¿Es así? Sí, sí, sí. Es todo lo que yo puedo mirar hacia atrás, que es los ancestros, y también todo aquello que yo dejo a esas 7 generaciones. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos este movimiento, estamos haciendo un proceso de sanar dentro de lo pequeños que somos a esas 7 generaciones y a esas 7 posteriores. ¿Sí? Más o menos. ¿Cómo busco? ¿Cómo sé que hay un excluido? Tiene que ver con sensaciones o con cuando ya, por eso es importante, no sé, Cristina, si trabajas desde el enfoque, gracias Félix, desde el enfoque sistémico. El enfoque sistémico lo que hace es ayudarte a ver dónde se producen estas exclusiones. Y esto es lo que enseño con la formación de muñecos, para que puedas ver cómo tener en cuenta cuando hay una exclusión y cómo darle el lugar. Si no hay esta mirada sistémica es mucho más complicado darte cuenta de dónde hay una exclusión. Porque sí, es verdad, el paciente muchas veces no lo sabe. Muchas veces el paciente, cuando está en sesión, aparece una información que le conduce a darse cuenta. ¿Vale? Porque es como si dijéramos, es como el disco duro que está aquí guardadito y cuando abrimos alguna carpetita, pues aparece esta información. Y esta información muchas veces llega a través nuestro, no a través suyo. Pero es el momento en que se dé cuenta para poder hacer el movimiento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda que os quede por aquí? ¿Os ha quedado? ¿Sí? Beatriz dice que sí. Sí. Carolina también. Isabel también, ¿no? Vale. Alejandro también. Vale. Ángel dice que todo claro. Laura también. Félix me decía que todo ok. Antes también Amelia. Bien, pues me parece que lo vamos a dejar. Gracias, gracias, gracias. Recordad, si queréis aprender a utilizar los muñecos en sesión individual, pronto abriré la formación online. Y también, a los que estáis en Barcelona, en Cataluña, tenéis la posibilidad de hacer la formación presencial. Simplemente enviarme un mensaje o estar atentos, porque en breve abrimos la formación online para aprender a utilizar los muñecos desde el enfoque sistémico. Yols dice que también muy claro. Gracias, gracias, gracias.
Y nos vemos, no la próxima semana, ¿vale? Nos vemos el día 14, ¿de acuerdo? Si alguien quiere saber más sobre la formación o sobre cómo puede ayudarle con un acompañamiento a través de sesiones, que me contacte a través de WhatsApp 664-271106. Hola. Y si no, a través de la página web o de Instagram, ¿vale? Muchísimas gracias, muchas gracias. Y nos vemos el 14 con un nuevo Play Talks. ¿De acuerdo? ¡Chao!